9 de diciembre de 1944. 5:30 de la mañana. Bosque de Hertgen, Alemania. La cabeza del fósforo raspó contra el rascador. Un sonido como papel rasgándose. Azufre floreció en el aire helado. 3 segundos. La llama vaciló en el viento pero se mantuvo. Luz naranja empujó a través de la oscuridad de diciembre. El sargento de Estado Mayor James Brennan la sostuvo firme. 15 yardas de donde realmente estaba parado. La posición secundaria. Un nido señuelo. El tipo que cualquier francotirador descuidado podría usar. 3 segundos era todo lo que se necesitaba. El fósforo murió entre sus dedos. Brennan se movió silencioso como un pensamiento. De regreso al escondite real. La buena posición. La que había elegido 2 horas antes, cuando el bosque todavía estaba negro, y la escarcha lo suficientemente gruesa para cortar tu respiración. A través de la mira ahora, esperando. El tipo de paciencia que su padre le había enseñado en las minas de carbón del condado de Harlan. La paciencia que mantiene vivo a un hombre cuando la montaña quiere matarlo. Pasaron 8 segundos. Movimiento. 60 yardas afuera. Una cabeza alemana se ajustó. Solo una fracción, tal vez un octavo de pulgada. Invisible al ojo desnudo. Claro, como el evangelio a través de la óptica del Springfield. El enemigo estaba rastreando la fuente de luz. Siguiendo el estímulo. Obedeciendo el reflejo que cada soldado lleva, el que dice, cuando ves fuego en una zona de combate, lo marcas. Lo localizas. Respondes. Brennan exhaló lento. El gatillo se rompió limpio. Un disparo. El alemán cayó sin un sonido. Solo peso rindiéndose a la gravedad. Aquí, luego ido. El bosque lo tragó de vuelta a las sombras y el silencio. Junto a Brennan, Samuel Hayes se congeló detrás de los binoculares. Su voz salió estrangulada, apenas sobre un susurro. ¿Qué en nombre de Dios? Brennan no dijo nada. Abrió su libreta. Hizo una marca con un pedazo de lápiz. El grafito raspó contra papel barato. Ese pequeño sonido más fuerte que el disparo del rifle en su memoria. Para la medianoche, tendría 14 marcas más en ese libro. Para el final de la semana, el número alcanzaría 67. No a través de mejor tiro, a través de mejor pensamiento. Esta es la historia de cómo una caja de fósforos de 5 centavos destruyó una red de francotiradores alemanes que el ejército de Estados Unidos no pudo descifrar en 2 semanas de intentos. Cómo un hijo de minero de carbón de un pueblo de 427 almas aprendió a convertir reflejos humanos en un arma. Cómo la doctrina se convirtió en vulnerabilidad. Cómo la luz se convirtió en muerte. Y cómo el hombre que lo hizo pasó 63 años tratando de olvidar que alguna vez aprendió el truco. Condado de Harlan, Kentucky. 1918. El año en que terminó la Gran Guerra. El año en que las minas del este de Kentucky sacaron más carbón de la tierra que cualquier lugar en América. El año en que James Brennan nació en un mundo que le enseñó una lección sobre todas las demás. Lee los patrones o muere. Condado de Harlan. Población 427, cuando el hombre del censo se molestaba en contar. Un pueblo que existía porque la antracita existía debajo de él. Cuando las vetas se agotaran, el pueblo desaparecería. Todos lo sabían. Nadie hablaba de ello. No cuestionabas la mina. Entrabas a la montaña cada mañana, salías cada noche, y estabas agradecido de que las matemáticas funcionaran a tu favor una vez más. El padre de Brennan trabajaba en los pozos profundos, los lugares donde el techo bajaba a 4 pies, y un hombre se arrastraba sobre su vientre a través de agua y oscuridad, donde el aire sabía a metal, donde tu lámpara te mostraba exactamente cuán pequeño era el espacio que podría convertirse en tu tumba. Thomas Brennan enseñó a su hijo a notar cosas. La forma en que una viga de madera sonaba diferente cuando el peso sobre ella cambiaba. Como un canario se ralentizaba antes de que llegara el gas. El sabor metálico en tu lengua que significaba que el metano se estaba acumulando en algún lugar de la oscuridad. Estas no eran lecciones académicas,
Eran instrucciones de supervivencia. Pierde las señales y la montaña te mata. Tan simple como eso. James aprendió. Aprendió que el mundo te dice lo que viene si sabes cómo escuchar, que los patrones existen en todas partes, que la mayoría de los hombres los ignoran hasta que es demasiado tarde, que la diferencia entre vivir y morir es a menudo solo cuestión de notar lo que todos los demás descartan. En 1935, cuando James tenía 17 años, su padre entró a la montaña y no salió. Derrumbe. Ignición de gas. 14 hombres muertos en una sección de pozo que sería sellada con concreto y olvidada en una semana. La compañía envió a las viudas $20 cada una y una carta expresando pesar por su pérdida. James se convirtió en el hombre de la casa. Madre, 2 hermanas menores. Sin pensión, sin seguro, sin opciones excepto ser mejor leyendo el mundo de lo que su padre había sido. 3 días después del funeral, James fue de casa. A los 12 años fue cuando su padre le había entregado el rifle. 1.22 de un solo disparo. Cargabas una ronda y la hacías contar porque los cartuchos costaban dinero que la familia no tenía. Las palabras de su padre: «Fallas ese conejo, muchacho. La familia come menos esta semana». Así que James aprendió a no fallar. Pero más que eso, aprendió a no cazar de la forma en que otros muchachos lo hacían. Persiguiendo, corriendo, esperando un disparo afortunado. Eso era apostar. James no apostaba, predecía. Los conejos se congelan cuando se asustan, todos lo saben. Pero la mayoría de los cazadores no prestan atención a lo que pasa después. La congelación dura de 3 a 5 segundos. Luego viene la señal, un tirón de la oreja, un cambio en las ancas, micromovimientos que telegrafían el salto. James aprendió a leer esos movimientos, a ver la decisión antes de que el conejo la tomara, a disparar a la posición que el animal ocuparía medio segundo a partir de ahora, en lugar de la posición que tenía en el presente. Lanzaba una piedra. El conejo se congelaba. James observaba a través de las miras de hierro. Esperaba a que la oreja se moviera. Luego apretaba. 14 conejos, 14 disparos, 14 muertes. El vecino que lo vio hacerlo se persignó y murmuró algo sobre brujería. James solo limpió la presa y la llevó a casa. Su familia comió bien esa semana. Las matemáticas de supervivencia habían funcionado a su favor. Pero no era brujería, era reconocimiento de patrones. Era entender que todo con un sistema nervioso se comporta de maneras predecibles cuando está estresado. Era ver el mundo no como caos, sino como una serie de secuencias si entonces, esperando ser explotadas. La mina le había enseñado a leer acumulación de gas y estrés de madera. La casa le enseñó a leer comportamiento animal. Lo que James no sabía todavía, no podría haber sabido en 1935 en un pueblo de Kentucky que no tenía electricidad, era que estas habilidades se traducirían casi perfectamente a un tipo diferente de caza. El tipo donde los conejos disparan de vuelta. 7 de diciembre de 1941. James tenía 23 años, trabajando como supervisor de turno en la misma mina que había matado a su padre, ganando lo suficiente para mantener a su madre cómoda y a sus hermanas en la escuela, escuchando la radio cuando llegó el anuncio sobre Pearl Harbor. Se alistó a la mañana siguiente. Camp Perry, Ohio, enero de 1942. Entrenamiento de francotiradores. James obtuvo puntaje perfecto en las calificaciones de tiro. Todos los demás reclutas también. Los puntajes perfectos eran el requisito mínimo. No te enviaban a la escuela de francotiradores a menos que ya pudieras disparar. Pero los instructores notaron algo más sobre el hombre tranquilo de Kentucky. Hacía preguntas extrañas. ¿Qué hace que un enemigo mire algo? ¿Puedes desencadenar una exposición sin revelar tu propia posición? Si sabes cómo piensa un hombre, puedes controlar a dónde apunta. El instructor principal, un sargento curtido llamado Morrison, que había luchado en la Primera Guerra, cerró esas preguntas rápido. El francotirador es paciencia, Brennan. Se trata de disciplina. Te escondes, esperas,
Tomas el disparo cuando se presenta la oportunidad. No manipulas, no cebas, no juegas. James asintió. Dijo, «Sí, sargento». Escribió la respuesta en su libreta. No porque estuviera de acuerdo, sino porque estaba catalogando otro patrón. El patrón de la doctrina militar. El patrón de hombres que creían que el manual contenía todas las respuestas posibles. Archivó esa información para más tarde. Normandía, 6 de junio de 1944. La invasión. James desembarcó en Omaha Beach con la segunda ola. Sobrevivió el cruce. Se movió tierra adentro con la 28ª División de Infantería. 17 muertes confirmadas en los primeros 3 meses. Ninguna de ellas espectacular. Todas metódicas. Samuel Hayes se convirtió en su observador en julio. 22 años. Filadelfia. Irlandés de clase trabajadora. Creía en el libro de reglas de la forma en que algunos hombres creen en las escrituras, lo que significaba que él y James no estaban de acuerdo en casi todo táctico. Pero Hayes podía leer terreno, podía detectar viento, y no entraba en pánico cuando comenzaban los disparos. Eso era suficiente. «Cuenta sus movimientos», dijo Hayes una tarde afuera de Carentan, viendo a James rastrear a un francotirador alemán que se reposicionaba cada 18 minutos como un reloj. «Todo tiene un ritmo», dijo James. «Incluso morir». Hayes no entendió. No entonces, pero lo haría. Septiembre de 1944. La 28ª recibió nuevas órdenes. Bosque de Hürtgen, la frontera alemana, la línea Siegfried. Los informes de inteligencia pintaban un cuadro claro. Fortificaciones pesadas, campos de fuego entrelazados, y una red de francotiradores tan efectiva que había convertido el bosque en un matadero. 47 bajas estadounidenses en una semana, todas por fuego de francotirador. 0 muertes alemanas confirmadas a cambio. Los oficiales dijeron que las tácticas estándar de contrafrancotirador no funcionarían en Hürtgen. El bosque era demasiado denso, el dosel demasiado grueso, visibilidad demasiado limitada, sonido demasiado distorsionado. James escuchó el informe y pensó lo que siempre pensaba. Terreno diferente. Mismos humanos. El bosque de Hürtgen no es un bosque, es una trampa que contiene árboles. El dosel bloquea el 90% de la luz solar. Caminas en crepúsculo permanente. Tus ojos se ajustan, pero nunca se adaptan. La visibilidad alcanza un máximo de 30 yardas en un día claro. La mayoría de los días obtienes 15. El sonido no viaja como debería. Los árboles y la maleza crean zonas muertas acústicas. Escuchas un disparo de rifle y no puedes decir si vino de 50 yardas o 500. No puedes decir dirección, no puedes decir elevación. El bosque traga ruido y devuelve confusión. No hay líneas de visión. No hay carriles de tiro limpios. No hay lugares donde puedas ver más de unas pocas docenas de yardas en cualquier dirección. Los francotiradores alemanes poseen cada cresta y cada acercamiento. Han pasado semanas preparando, cortando escondites en el terreno, construyendo rendijas de tiro que son invisibles hasta que ya estás muerto. La infantería estadounidense aprendió una frase en la primera semana. Si se mueve, muere. Luego aprendieron el corolario. Si no se mueve, todavía podría morir. La moral colapsó. Los hombres se negaron a avanzar. Compañías enteras inmovilizadas por enemigos que no podían ver, no podían localizar, no podían matar. James pasó la primera semana de diciembre solo observando. No disparó, no cazó, no intentó enfrentarse. Hayes pensó que estaba perdiendo el valor. Se supone que debemos estar matándolos, siseó Hayes el día 5. Lo estoy haciendo, dijo James. Estoy cazando su sistema. Su libreta se llenó de observaciones. Los alemanes fueron entrenados para observar 3 indicadores primarios de presencia enemiga: movimiento, sonido, luz. En Hürtgen, el movimiento era escaso porque el movimiento atraía fuego.
El sonido no era confiable porque el bosque lo distorsionaba. El destello del cañón era casi invisible bajo el dosel. Eso dejaba luz. La luz era el único estímulo que viajaba limpiamente a través del bosque. La única señal que no podía ser escondida o disfrazada. El único disparador universal al que cada soldado respondía sin importar el entrenamiento. James comenzó a probar la teoría el 8 de diciembre. Tarde. Temperatura bajando hacia la congelación. Él y Hayes en un raspado poco profundo detrás de un tronco caído. James sacó un fósforo. Lo encendió. Lo dejó arder para calentar sus manos. La cabeza de Hayes giró hacia la llama. Automático, instantáneo. Un reflejo que no controlaba. James lo vio hacerlo. «Acabas de probarlo», dijo James. «¿Probar qué?» «El reflejo vence al entrenamiento. Incluso sabiendo que soy amigo, ¿miraste?» James lo probó 3 veces más durante los siguientes 10 minutos. Mismo resultado. Cada vez que el fósforo brillaba, los ojos de Hayes lo rastreaban. No podía evitarlo. La respuesta estaba programada, más vieja que el pensamiento, más vieja que la disciplina. «Si no puedes detenerte», dijo James, «ellos tampoco pueden». Volvió a poner la caja de fósforos en su bolsillo. Mañana probaría la teoría en hombres que dispararían de vuelta. 9 de diciembre. 5:30 de la mañana. El bosque todavía oscuro. Escarcha gruesa en cada superficie. James se movió a posición 2 horas antes de la primera luz. Hayes siguió. Establecieron el escondite principal detrás de un grupo de pinos destrozados. Buenas líneas de visión a la posición alemana sospechada. 60 yardas. Una pila de madera caída que inteligencia creía albergaba al menos 2 francotiradores y un observador. James abrió su mochila. Sacó la caja de fósforos, fresca de suministro ayer. 48 fósforos de madera. Emisión estándar del ejército. Madera barata, puntas de azufre. Necesitaría cada uno. Encendió el primer fósforo. El sonido fuerte en la quietud preamanecer. Olor a azufre inmediato y agudo. La llama se prendió. Se mantuvo. Luz naranja empujando contra la oscuridad. Pero James no estaba en el escondite principal. Estaba 15 yardas al sur. Una posición secundaria. Un lugar que cualquier francotirador descuidado podría haber elegido. Visible, obvio, incorrecto. Sostuvo el fósforo por 3 segundos. Dejó que la luz se anunciara. Luego la apagó entre sus dedos. Se movió, silencioso y rápido, de regreso al nido real donde Hayes esperaba con los binoculares. Ahora venía la espera, la parte que su padre le había enseñado en las minas. No fuerzas la montaña. La lees. Le das tiempo para que te diga lo que hará. 8 segundos. Movimiento, susurró Hayes. Pila de madera, arriba a la derecha. James lo vio a través de la mira, no una silueta, no un objetivo, solo un ajuste fraccional. Una cabeza girando, rastreando de regreso hacia donde había estado el fósforo. Siguiendo la luz, siguiendo el estímulo. Siguiendo el reflejo que decía, localiza el fuego y márcalo. El alemán estaba tratando de ser cuidadoso, tratando de moverse lentamente, tratando de no exponerse, pero se estaba moviendo, y el movimiento daba dirección, y la dirección era suficiente. James tenía la geometría ahora, el ángulo, el rango, la posición exacta de un hombre que pensaba que todavía estaba escondido. El gatillo se rompió como vidrio. Limpio, final. El crack del Springfield dividió la mañana. A través de la mira, James vio al alemán colapsar. Sin drama, sin muerte de Hollywood. Solo un cuerpo que dejó de funcionar. Peso y gravedad. Aquí, luego oído. Hayes estaba congelado, mirando, su respiración superficial. «¿Qué acaba de pasar?», dijo. James abrió su libreta, hizo una marca, guardó el lápiz. «Confirmación», dijo James. «¿De qué?» «Su doctrina está intacta, sus reflejos están intactos, su previsibilidad está intacta». Hayes sacudió su cabeza, sin entender.
No todavía. 45 minutos después, James lo hizo de nuevo. Posición diferente, mismo método. Encender el fósforo en el sitio señuelo. Volver al escondite real. Esperar a que el alemán rastree la luz. Disparar cuando la geometría se presente. Segunda muerte. 0 fuego de retorno. 0 exposición estadounidense. El sol estaba saliendo ahora. Luz gris débil filtrándose a través del dosel. Hayes finalmente estaba comenzando a entender lo que estaba viendo. No estás luchando contra los francotiradores, dijo. Estás luchando contra su entrenamiento. James lo miró. Algo como aprobación en sus ojos. Ahora estás aprendiendo, dijo. Tenía 2 muertes. 46 fósforos restantes en la caja. Y 4 días para enseñar a los alemanes que todo lo que sabían sobre la luz acababa de convertirse en la cosa que los mataría. Para las 8 de la mañana del 9 de diciembre, James Brennan había matado 6 alemanes más. No rápidamente, no frenéticamente, metódicamente. De la forma en que un granjero trabaja un campo, de la forma en que un minero sigue una veta. Cada muerte la misma secuencia. Encender el fósforo en la posición falsa. Moverse al escondite real. Esperar la respuesta. Disparar cuando la geometría se revele. Cada muerte añadía datos al patrón. El tiempo de respuesta promediaba 6 a 8 segundos. El arco de observación alemán barrió aproximadamente 45 grados. Los observadores se movieron primero, 2 a 3 segundos, antes de que los francotiradores se ajustaran. Pequeñas diferencias, variaciones diminutas, pero James las catalogó todas. Su libreta se llenó de números, ángulos, tiempos, las matemáticas de la muerte refinadas en algo limpio y reproducible. Hayes observó las muertes acumularse con una mezcla de fascinación y creciente inquietud. Esto no era combate de la forma en que entendía el combate. El combate era caos. El combate era azar. El combate era 2 fuerzas colisionando y esperando que tu violencia excediera la de ellos. Esto era otra cosa. Esto era extracción, sacando soldados enemigos de la ocultación como sacando dientes de una mandíbula. Preciso. Inevitable. Casi mecánico en su eficiencia. Para el mediodía, el conteo estaba en 14. 14 encendidos de azufre contra rascador. 14 destellos en la oscuridad. 14 alemanes que giraron sus cabezas y murieron por ello. 34 fósforos restantes en la caja. 3 días restantes. 14 muertes confirmadas en 6 horas y media. 0 disparos disparados a posiciones estadounidenses. 0 bajas. 0 fuego de retorno. La red de francotiradores alemanes en su sector había perdido más hombres en una mañana que toda la semana anterior. Y los estadounidenses estaban avanzando. 200 yardas de terreno que había sido imposible durante 9 días. Infantería moviéndose sin recibir fuego. Posiciones siendo aseguradas. La línea cambiando hacia adelante. Hayes debería haberse sentido eufórico. Debería haberse sentido victorioso. En cambio, se sentía enfermo. Después de la 10ª muerte, se alejó de los binoculares y vomitó en las hojas cubiertas de escarcha. El sonido crudo y húmedo en el aire frío. James miró. No dijo nada. Esperó. Hayes se limpió la boca, sus manos temblando. Ni siquiera saben que están muriendo, dijo Hayes. No es combate, es... No pudo encontrar la palabra. Eficiente, terminó James por él. Eso es lo que mantiene vivos a nuestros hombres. ¿Te mantiene despierto por la noche? La pregunta colgó entre ellos. James miró de vuelta a través de la mira. Escaneando. Siempre escaneando. Movamos posiciones, dijo. No una respuesta, pero la única respuesta que iba a dar. Se desplazaron a un nuevo escondite 300 yardas al este. Se instalaron de nuevo. Esperaron. James encendió otro fósforo. Otro alemán respondió. Otro cuerpo cayó. El bosque tragó el sonido y la matanza continuó. 11 de la mañana, 4 millas detrás de las líneas alemanas. El Hauptmann Franz Dietrich estaba parado en el búnker del puesto de mando leyendo informes de bajas
y tratando de entender qué estaba pasando con su red de francotiradores. Dietrich tenía 34 años. Cazador profesional antes de la guerra. Alpes bávaros. Entendía el acecho. Entendía la paciencia. Entendía la psicología de hombres que matan desde la distancia. Había estado cazando gamuza y ciervo rojo desde que tenía 12 años. Había rastreado animales heridos a través de terreno, donde un paso en falso significaba la muerte. La guerra era solo otro tipo de caza. Se lo había dicho a sí mismo en Rusia. Se lo había dicho a sí mismo en Francia. Casi lo había creído. Pero esto no era caza, esto era masacre. 14 francotiradores muertos en 6 horas, todos en el mismo sector. No se reportaron bajas estadounidenses, sin fuego de retorno, sin enfrentamiento. Solo hombres muriendo en sus escondites sin ver nunca lo que los mató. Los informes eran fragmentarios, confusos. Operadores de radio tratando de describir algo que no entendían. Algo está mal con el estadounidense. Dispara a hombres antes de que se muevan. Es como si supiera nuestras posiciones. Dietrich había luchado en el frente oriental. Había visto francotiradores soviéticos que eran muy buenos. Había perdido hombres ante ellos. Pero incluso el mejor tirador ruso tenía que esperar una exposición. Tenía que ver el objetivo antes de enfrentarse. Este estadounidense era diferente. Estaba creando las exposiciones, forzándolas de alguna manera, haciendo que los soldados alemanes se rebelaran a través de algún mecanismo que Dietrich no podía identificar de los informes. Llamó al oficial de inteligencia de la compañía, un teniente nervioso llamado Müller, que había sido maestro de escuela antes de la conscripción. ¿Qué sabemos sobre el francotirador estadounidense? Muy poco, Hauptmann. Operador único, posiblemente trabajando con un observador, operando en el sector de cuadrícula 47. 14 muertes confirmadas a las 11 horas. 14 en 6 horas. Sí, señor. Dietrich caminó hacia la mesa de mapas. Estudió el terreno. Las ubicaciones de las muertes formaban un patrón, no aleatorio, deliberado. El estadounidense estaba trabajando un área específica, despejándola sistemáticamente como un hombre despejando maleza, una sección a la vez. ¿Tenemos sobrevivientes? ¿Alguien que lo vio? No, señor. Todos los que se enfrentaron están muertos. Dietrich absorbió eso. Cada francotirador que había intentado luchar de vuelta estaba muerto, lo que significaba que el estadounidense era preternaturalmente afortunado o había encontrado algún método que prevenía el contraataque completamente. Emite nuevas órdenes a todas las posiciones adelantadas, dijo Dietrich. Ajusta la disciplina. No reacciones a anomalías. No investigues actividad inusual. No rompas ocultación por ninguna razón, excepto movimiento enemigo confirmado. Miller lo escribió. Parecía inseguro. Señor, deberíamos mencionar algo específico. Diles que ignoren fuentes de luz, dijo Dietrich. Bengalas, fósforos, llamas, cualquier cosa que pueda ser cebo. El estadounidense está usando algo para sacar a nuestros hombres, no sé qué, pero la disciplina de luz es absoluta desde este momento. Las órdenes salieron por radio a la 1 de la tarde. Cada posición de francotirador alemán en el sector de Hürtgen recibió el mismo mensaje. No reacciones a la luz. No gires tu cabeza. No ajustes posición. Ignora completamente los fósforos. En papel, era la respuesta táctica correcta. Identifica la metodología enemiga. Emite contramedidas. Niega al enemigo su ventaja. En la práctica ya era demasiado tarde. Porque James Brennan había anticipado esta respuesta exacta, y ya había preparado la siguiente evolución de su método. 10 de diciembre. El amanecer llegó tarde y llegó mal. La niebla rodó a través del bosque como algo vivo, gruesa y húmeda y fría. El tipo de niebla que borraba el mundo más allá de 30 yardas, que convertía cada árbol en una forma fantasma, que hacía que el sonido muriera antes de poder viajar. La mayoría de los francotiradores habrían empacado. Habrían esperado a que mejorara la visibilidad. Habrían maldecido el clima y permanecido escondidos.
James miró la niebla y sonrió. «Esto es mejor», dijo. Hayes lo miró. «¿Cómo en nombre de Dios es esto mejor?» «La luz viaja más lejos que las formas en la niebla», dijo James. «La llama del fósforo empujará a través de esta sopa mucho antes de que puedas ver a un hombre. Nos da ventaja, temporal, pero real. Ya se estaba moviendo. Ya estaba planeando. Ayer había sacado francotiradores uno a la vez. Hoy sacaría equipos enteros. Se arrastraron a una depresión poco profunda con vista a un punto de observación alemán sospechado. Un enredo de madera caída que inteligencia creía albergaba al menos 2 tiradores y un observador. Tal vez más. James no escaneó la posición buscando formas. Las formas eran inútiles en la niebla. En cambio, estudió la geometría del terreno, los ángulos de acercamiento, las líneas de visión, los lugares donde los hombres necesitarían estar para hacer su trabajo. Sacó 3 fósforos. No 1. 3. Hayes observó con creciente comprensión y creciente temor. «No vas a», dijo Hayes. «Voy a», dijo James. Encendió el primer fósforo 40 yardas al norte de su escondite. Lo plantó en una fina tira de corteza. Lo dejó arder abiertamente. Un faro en la niebla. 2 segundos. Apagado. Pasaron 30 segundos. James encendió el segundo fósforo. 30 yardas al oeste. Mismo método. Dejarlo arder. Visible. Obvio. Imposible de perder. 2 segundos. Apagado. Hayes rastreó la posición alemana a través de los binoculares. No vio nada. La niebla era demasiado gruesa. «Sin movimiento todavía», susurró Hayes. «Espera el tercero», dijo James. 20 segundos después. Fósforo 3. 20 yardas al sur de su posición. James dejó que éste ardiera más tiempo. 3 segundos. La llama parpadeando un pie sobre el suelo. Clara como un faro de faro en la sopa gris de la mañana. Apagado. Y ahora James no se movió. No se reposicionó. Solo se acomodó en la posición de tiro primaria y esperó. Porque 3 fósforos creaban un problema que uno no. Un fósforo sugería un solo punto de atención. 2 fósforos sugerían un patrón. 3 fósforos forzaban una decisión, una priorización, y la priorización requería movimiento. Del escondite alemán vino la respuesta que James había predicho. 2 ajustes separados. 2 cabezas girando. 2 cuerpos cambiando para rastrear 3 fuentes de luz diferentes y determinar cuál representaba la mayor amenaza. En el momento en que se movieron, se expusieron. 2 en la pila, murmuró Hayes. Izquierda y centro. Bien, dijo James. Se arrastró hacia adelante 15 yardas, no hacia los alemanes, sino hacia una pequeña elevación que le daba un ángulo más agudo a las posiciones sospechadas. Encendió el cuarto fósforo. Este no lo sostuvo en una posición falsa, lo plantó. Lo dejó arder abiertamente en la tira de corteza. Apenas 25 yardas del escondite alemán. La llama era un comando, una imposibilidad, una amenaza tan directa y tan cercana que ningún soldado entrenado podría ignorarla sin verificación. No puedes enseñar a los hombres a ignorar un fuego ardiendo a 30 pies de su posición. Solo puedes esperar que respondan lentamente. Estos no lo hicieron. 2 siluetas cambiaron simultáneamente. Francotirador y observador, tratando de realinearse para un contraataque inmediato. Tratando de identificar la posición estadounidense. Tratando de evaluar la amenaza. Ese fue su error. James ya se había acomodado detrás del Springfield. El primer disparo crujió a través de la niebla. El francotirador alemán colapsó. El segundo disparo siguió un segundo después. El observador cayó. Un tercer alemán, dándose cuenta demasiado tarde de lo que estaba pasando, intentó retirarse más profundo en la pila de madera. La tercera ronda lo atrapó a mitad de paso. Cayó sobre el primer cuerpo y no se movió de nuevo. 11 segundos. 3 cuerpos. 0 rondas alemanas disparadas. Hayes exhaló como si hubiera estado bajo el agua. Eso fue un pelotón de fusilamiento, dijo. Eso fue presión de patrón, dijo James. No podía no seguir la secuencia.
La niebla le había dado una nueva herramienta: estímulos secuenciales. Múltiples puntos de luz que creaban un árbol de decisiones para el enemigo. Orientarse al primer fósforo, ajustarse al segundo, comprometerse al tercero, exponerse al cuarto. Era mecánico, era predecible y era devastador. Para las 8 de la mañana, James había ejecutado 3 secuencias más de múltiples fósforos. Para el mediodía, el conteo de muertes del día 2 había alcanzado 19 cuerpos adicionales. Total acumulado, 33. Pero la evolución real no estaba en el número de muertes, estaba en el tipo. Ya no solo estaba sacando francotiradores, estaba sacando observadores, radistas, tripulaciones de ametralladoras, cualquiera entrenado para monitorear señales y reportar actividad enemiga. La red de coordinación alemana estaba comenzando a fracturarse. El bosque se estaba convirtiendo en suyo, y luego a la 1 de la tarde, Hayes interceptó una transmisión de radio. Fragmentaria, codificada, pero lo suficientemente clara. «Les están diciendo que no miren», dijo Hayes. Sonaba casi esperanzado. «Nuevas órdenes. Ignora todas las fuentes de luz. No reacciones. No investigues. No gires cabezas». Hayes miró a James, esperando decepción, esperando frustración. James sonrió. «Eso no mata el truco», dijo James. «Eso abre uno nuevo. 2 de la tarde». La niebla se había adelgazado, pero el dosel todavía suprimía la mayor parte de la luz del día. Las sombras yacían profundas a través del suelo del bosque. Visibilidad pobre. Sonido viajando de manera desigual. Condiciones perfectas. James había identificado un nido de ametralladora alemán que había inmovilizado a un pelotón estadounidense durante 2 días. No llamó a artillería, no señaló el avance, ni siquiera reveló que los había localizado. Solo estudió la posición, el ángulo de los troncos, la profundidad de la cobertura, la probable rendija de tiro, la probable posición de repliegue. Luego se movió. No hacia el objetivo. Detrás de él, un flanco amplio, casi 40 yardas de arrastre, colocándose en una costura estrecha donde la maleza se abría a un débil corredor de visibilidad, donde los árboles se adelgazaban lo suficiente para dejar pasar la luz. Hayes siguió, confundido, frustrado. «¿Por qué vamos por aquí?», sisió Hayes por la radio. «Porque aquí es donde necesita estar la luz», dijo James. Alcanzó la posición, se acomodó, encendió un fósforo y lo sostuvo detrás de él. Brazo extendido hacia atrás hacia las líneas estadounidenses. 3 segundos. En esos 3 segundos, algo extraordinario sucedió. La llama no iluminó a los alemanes directamente. Iluminó el espacio entre ellos y James. Creó una retroiluminación momentánea. 3 cabezas se hicieron visibles como siluetas, 2 hombros. Una apertura de tiro, todas proyectadas contra el débil resplandor naranja. Suficiente. James apagó el fósforo. El bosque colapsó de vuelta a la sombra. Pero ahora tenía la geometría, las posiciones exactas, las soluciones de tiro. 7 segundos. 3 disparos. El nido de ametralladora quedó en silencio. Hayes todavía estaba procesando lo que había visto. «Eso no fue un truco», dijo Hayes en voz baja. «Eso fue visión de rayos X». «Eso fue inversión de doctrina», dijo James. «Ya no mirarán la luz. Así que uso la luz para revelarlos desde atrás». La contramedida alemana se había convertido en su nueva vulnerabilidad. Al ordenar a sus hombres que no reaccionaran a la luz, Dietrich había creado soldados que no podían ver lo que la luz exponía detrás de ellos. Y si no podían ver lo que la luz revelaba, James podía reconstruir sus posiciones con claridad quirúrgica. El día 2 terminó con el conteo en 52, 15 fósforos restantes. 2 días restantes. La red de francotiradores alemanes ya no estaba degradada, estaba colapsando. 11 de diciembre, día 3. Inteligencia trajo a James un nuevo problema. Un cuartel general de compañía alemán, estimado 15 a 20 personas.
Bien defendido, escondido en un complejo de búnker reforzado 200 yardas detrás de la línea delantera. Atacarlo costaría vidas estadounidenses. La artillería sería desperdiciada sin objetivos confirmados al descubierto. James miró las coordenadas del mapa y la evaluación del terreno. «Puedo hacer que salgan», dijo. El oficial de inteligencia parpadeó. «¿Cómo?» «Luz», dijo James, «de la misma forma en que lo he estado haciendo». Tomó 3 fósforos. Se movió a posición antes del amanecer. Los colocó en un triángulo alrededor de la ubicación sospechada del cuartel general. 60 yardas por lado. Cada fósforo posicionado para sugerir infiltradores. Exploradores estadounidenses sondeando el perímetro, probando las defensas. 7:30 de la mañana. Encendió el primer fósforo. Lado norte. Lo dejó arder 3 segundos. Apagado. Del complejo de búnker. Movimiento. 2 oficiales emergieron para evaluar, tratando de determinar si la luz representaba una amenaza o un error. 7:32 de la mañana. Segundo fósforo. Lado este. Misma duración. Más movimiento. Un mensajero emergió. Un radista revisando líneas. El personal de mando comenzando a coordinar una respuesta a lo que parecía reconocimiento enemigo. 7:34 de la mañana. Tercer fósforo. Lado sur. Ahora todo el cuartel general estaba reaccionando. Oficiales fuera del búnker, reunidos en un grupo, tratando de verificar qué estaba pasando, tratando de comunicar, tratando de tomar decisiones. Perfecto. El teniente McKenna, el observador de artillería, había estado observando a través de binoculares desde una posición adyacente. Activó su radio. «Brennan, ¿es eso lo que creo que es?» «Sí», dijo James. «Golpéalo ahora». «Jesucristo», susurró McKenna. La misión de fuego salió. 6 rondas de alto explosivo de 105 milímetros. La primera ronda golpeó 8 segundos después. Impacto directo en el grupo de oficiales alemanes. La segunda ronda siguió. Luego la tercera. El bombardeo duró 40 segundos. Cuando el humo se despejó, el búnker del cuartel general estaba ardiendo. Bajas estimadas. 20 más. La estructura de mando alemana para todo el sector acababa de ser destrozada, porque James los había hecho pensar que su perímetro estaba siendo sondeado, porque los había forzado a salir, porque la luz se había convertido en un lenguaje que él podía hablar, y ellos solo podían obedecer. Hayes miró el complejo ardiendo. Su voz hueca. «James, esto está más allá del francotirador». James empacó su equipo. 9 fósforos restantes. Un día restante. «Ya no estoy matando francotiradores», dijo. «Estoy matando su sistema». Ese fue el punto de inflexión. El momento en que el método de la caja de fósforos trascendió el combate individual y se convirtió en guerra organizacional. James ya no estaba cazando hombres. Estaba cazando estructuras de mando, jerarquías de decisión, protocolos de comunicación, los patrones de cómo las fuerzas se comportaban bajo estímulo. Y una vez que entiendes cómo se comporta una fuerza, no necesitas verla. Puedes predecirla. Y una vez que puedes predecirla, puedes moldearla. Para las 4 de la tarde, la coordinación alemana en el sector había colapsado completamente. Comunicaciones erráticas, tiempo de patrulla roto, protocolos de apoyo de francotirador fracturados, emplazamientos de ametralladoras perdiendo disciplina, unidades de cuartel general reubicándose en pánico. Todo por los fósforos. Y los hombres que no podían dejar de mirar. El conteo acumulado estaba en 62 muertes confirmadas del rifle de James. 48 bajas adicionales de artillería y fuegos coordinados que él había dirigido. 110 soldados alemanes totales, muertos o heridos, porque un minero de carbón de Kentucky había aprendido a leer comportamiento humano de la misma forma en que había aprendido a leer patrones de gas en un pozo de mina. Y Dietrich, sentado en su búnker de mando, finalmente reconoció lo que estaba pasando. Emitió una última orden. Encuentra al francotirador estadounidense. Mátalo inmediatamente.
No esperes condiciones ideales. Avanza en equipos. Cázalo agresivamente. Era la primera decisión táctica inteligente que los alemanes habían tomado en 3 días. Y sería la última decisión que muchos de ellos tomarían. Porque mañana James Brennan enfrentaría a un enemigo que entendía su método, que podía revertirlo, que pensaba de la misma forma que él. Mañana traería el duelo. 12 de diciembre, 1:30 de la tarde. Un fósforo brilló 100 yardas a la izquierda de James. 3 segundos de llama deliberada, limpia, controlada, profesional. En un lugar donde ningún soldado estadounidense había estado. Hayes se congeló detrás de los binoculares. Su respiración se detuvo. James, susurró, está usando tu señal. James no se movió. No giró su cabeza. Solo siguió escaneando a través de la mira. Su voz plana, calmada. Está usando mi lenguaje. Esto no es cebo. Esto es comunicación. Alguien del lado alemán finalmente había entendido lo que James estaba haciendo. Había visto el patrón. Había reconocido la metodología, y ahora ese alguien estaba tratando de revertirlo. El fósforo no era un intento de atraer a James a la exposición. Era un intento de mapearlo, de identificar su tiempo de reacción, sus patrones de movimiento, sus protocolos de respuesta, de hacer exactamente lo que James había estado haciendo a los alemanes durante 3 días. 2 depredadores, mismo bosque, mismo método. Ninguno dispuesto a cometer el primer error. Durante 10 minutos, nada pasó. Solo 2 hombres respirando en escondites separados. Ambos sabiendo que el otro estaba observando. Ambos negándose a dar la señal que significaría muerte. A la 1:40 de la tarde, otro fósforo brilló. Posición diferente. Ángulo diferente. 30 grados desplazados del primero. Triangulación. James reconoció la geometría inmediatamente. El alemán estaba construyendo una solución de tiro, usando los fósforos para medir respuesta, para estrechar las posibilidades, para eliminar terreno donde James no podía estar. Inteligente, profesional, mortal. A la 1:50 de la tarde, el tercer fósforo apareció. 45 grados del segundo. La triangulación completa. James hizo las matemáticas en su cabeza. 3 puntos de observación. Doctrina estándar de francotirador para identificación de posición. El alemán acababa de estrechar la ubicación posible de James a un radio de 30 yardas, lo suficientemente cerca para ser peligroso. La voz de Hayes, tensa por el miedo. Necesitamos movernos. No, dijo James. Si nos movemos, confirmamos posición. Si nos quedamos quietos, tiene que adivinar. Pasaron 2 horas. Ningún hombre disparó. Ningún hombre se movió. Ambos escuchando los sonidos que revelarían posición, ritmo de respiración, tela contra corteza, el pequeño raspado de una mira ajustándose. Ambos hombres sudando a pesar del frío de diciembre. Ambos sabiendo con absoluta certeza que el primer impulso sería el último error. A las 3:45 de la tarde, Hayes rompió el silencio. ¿Cómo vencemos a un hombre que piensa de la misma forma que tú? James consideró la pregunta. Rompes la simetría. ¿Cómo? 3 fósforos, encendidos simultáneamente, posiciones diferentes. Hayes lo miró. Eso es imposible para una persona. Exactamente, dijo James. Por eso funcionará. Durante las últimas 2 horas, mientras parecía no hacer nada, James había estado preparando 3 posiciones de fósforos, norte a 45 yardas, oeste a 38, sur a 41. Cada una colocada durante micromovimientos, cada posición conectada por paracord extraído de su mochila, cada cabeza de fósforo tocando un pequeño paquete de yesca seca, un sistema de ignición distribuida, crudo, improvisado, apenas funcional. Pero crearía la ilusión de imposibilidad. Necesito que enciendas el fósforo sur cuando señale, dijo James. Hayes entendió lo que se estaba pidiendo. Entendió que si esto fallaba, ambos morirían en los próximos 10 segundos.
Si esto no funciona, entonces él era mejor. A las 4:15 de la tarde, James dio la señal. Un solo dedo levantado. Hayes encendió el fósforo sur. Simultáneamente, James encendió la posición norte usando el fusible de paracord. Luego el oeste usando la culata de su rifle como percutor. 3 llamas. 3 direcciones. Menos de un segundo de separación. 100 yardas lejos. A través de la mira de un rifle alemán, un hombre vio algo que su entrenamiento decía que era imposible. Heinrich Vogel había sido profesor de matemáticas en Stuttgart antes de la guerra. Entendía patrones, entendía probabilidad, y entendía que lo que estaba viendo violaba a ambos. 3 fósforos, 3 posiciones. Operador solo. Las matemáticas no funcionaban, lo que significaba que el estadounidense tenía un equipo, contradiciendo toda inteligencia, o el estadounidense había preposicionado sistemas de ignición, o esto era una trampa elaborada. Vogel tomó su decisión en medio segundo. Tenía que reunir información. Tenía que observar los 3 puntos de llama para entender la geometría. Tenía que cambiar su posición 6 pulgadas para expandir su línea de visión. 6 pulgadas, 2 grados de ángulo. Suficiente para que la mira de James captara el borde de un hombro. El Springfield disparó una vez. Heinrich Vogel murió sin jalar su gatillo. La bala entró debajo de su clavícula derecha y desgarró ambos pulmones y su columna vertebral. Estaba muerto antes de que su cuerpo entendiera que debía caer. James mantuvo la mira en la posición alemana durante 30 segundos, observando amenazas secundarias. Nada. Despejado, dijo finalmente. Luego James hizo algo que violaba cada protocolo táctico. Se arrastró hacia adelante hacia la posición alemana, a través de terreno abierto. Hayes siseando protestas. Pero James no estaba escuchando. Alcanzó el escondite alemán 3 minutos después. Encontró el cuerpo. Encontró el rifle. Encontró una libreta gastada junto al cadáver. La libreta estaba abierta a la última entrada, escrita en precisa escritura germánica. James no podía leer alemán, pero entendía números, entendía fechas, entendía las notaciones cuidadosas de un hombre que abordaba matar de la misma forma que James, como matemáticas, como patrón, como sistema. James cerró la libreta suavemente, la puso en su mochila, luego tomó las placas de identificación del alemán. Vogel, Heinrich, Oberjäger, nacido 1916, edad 28, Stuttgart, un profesor de matemáticas que había aprendido a leer patrones, que había entendido lo que James estaba haciendo, que había sido lo suficientemente bueno para revertir el método, solo que no lo suficientemente rápido. James se arrastró de regreso, Hayes mirándolo con algo entre asombro y horror. «Lo respetaste», dijo Hayes. «Lo maté», dijo James. «El respeto es lo menos que le debo». James miró la libreta de Heinrich Vogel. Pensó en todos los alemanes que habían muerto en los últimos 4 días. 67 ahora, contando a Vogel. 67 hombres que habían seguido su entrenamiento y murieron porque su entrenamiento se había convertido en el arma usada contra ellos. Por primera vez desde que el método de la caja de fósforos había comenzado a funcionar, James sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Se alejó de Hayes y vomitó en las hojas congeladas, sus manos temblando. Hayes lo alcanzó. «¿Estás bien?» James se limpió la boca, se enderezó. «No», dijo, «pero terminamos esto». Pensó en minas de carbón y explosiones de gas y patrones que matan hombres que no pueden verlos venir. «Después de que esto termine», dijo James, «he terminado. No más trucos, no más patrones, no más fantasmas». 12 de diciembre, tarde. El duelo había terminado, pero el día no. La línea defensiva alemana se había consolidado. Se había retirado. No más posiciones de francotirador adelantadas, pero quedaban más de 40 soldados atrincherados en posiciones fortificadas entre las líneas estadounidenses y el objetivo. James sacó la caja de fósforos de su bolsillo. Quedaban 6 fósforos.
los últimos 6 de los 48 que había llevado a Jürgen 4 días antes. 6 eran suficientes. Pasó la tarde no cazando individuos, sino creando movimiento, colocando fósforos en intersecciones de rutas de patrulla, en puntos de estrangulamiento de líneas de suministro, en acercamientos de puestos de observación, no para matar directamente, para forzar movimiento predecible que artillería y ametralladoras pudieran explotar. A las 4 de la tarde, un fósforo brilló cerca de un depósito de municiones alemán. 6 alemanes emergieron para verificar la amenaza. Una posición de ametralladora estadounidense, coordinada con James a través de señales prearregladas, abrió fuego. 6 cuerpos cayeron. A las 5:30 de la tarde, James creó una secuencia que simulaba infiltración estadounidense en el flanco izquierdo alemán. La línea defensiva alemana se movió para responder. Abrió una brecha. La infantería estadounidense se derramó sin tomar bajas. A las 6 de la tarde, cuando la oscuridad invernal comenzaba a asentarse sobre Jürgen, James disparó su tiro final. Un observador alemán poniéndose de pie para reportar una fuente de luz. Una ronda. Su 67ª y última muerte. La última bala que James Brennan dispararía con ira por el resto de su vida. Para las 6:30 de la tarde, la resistencia alemana en el sector había colapsado. No porque todos los alemanes estuvieran muertos. Porque no podían funcionar. No podían coordinar. No podían confiar en sus propios sentidos. Las fuerzas estadounidenses habían avanzado 800 yardas en un día, más terreno del que habían tomado en las 2 semanas anteriores combinadas. El conteo se contó esa tarde. 67 muertes confirmadas del rifle de James. 52 bajas adicionales de artillería y fuegos coordinados que James había dirigido. 119 soldados alemanes totales muertos por una caja de fósforos, y el hombre que entendía el comportamiento humano mejor que los humanos mismos. Bajas estadounidenses en el sector de James durante 4 días de operación. 0. A las 7 de la tarde, James sacó la caja de fósforos de su bolsillo una última vez. Quedaban 5 fósforos adentro. Encendió uno. No para cazar, no para matar, solo para verlo arder. La llama firme en el aire frío de diciembre. Luz naranja que había matado 67 hombres durante 4 días. Lo dejó arder completamente hasta sus dedos, hasta que el calor lo forzó a soltarlo. Los otros 5 volvieron a la caja, sin quemar, testigos de lo que se había hecho. Hayes lo observó, silencioso. «¿Qué estás haciendo?», dijo Hayes finalmente. «Despidiéndome», dijo James. Cerró la caja de fósforos, la puso en su bolsillo, recogió su rifle y comenzó la caminata de regreso a las líneas estadounidenses. «He terminado de leer», dijo. «Cuartel General de la División, 14 de diciembre. Interrogatorio». El coronel Matthews estaba sentado detrás de un escritorio de campo. Miró hacia arriba cuando James entró. 67 muertes confirmadas, sargento. 4 días. «Sí, señor». «¿Cómo?». James colocó la caja de fósforos en el escritorio. No dijo nada. Matthews la recogió. Le dio la vuelta. «Solo una caja de fósforos estándar del ejército». «¿Mataste 67 alemanes con fósforos?». «Los maté con su entrenamiento, señor. Los fósforos solo me mostraron dónde disparar». Matthews estudió el rostro de James. Vio algo quemado y vaciado. «Necesitamos documentar esto. Entrenar a otros. Esto podría salvar miles de vidas estadounidenses». «No, señor». La negativa colgó en el aire. La expresión de Matthews se endureció. «Esa es una orden, Brennan». «Con respeto, señor. Algunas cosas no deberían ser enseñadas, no porque no funcionen, porque funcionan demasiado bien». Matthews se reclinó. «Explica». «Enseñas a los hombres a ver enemigos como patrones, señor. No pueden dejar de verlo. No después de la guerra. Nunca. Este método cambia cómo piensas. Cambia lo que eres. No quiero un ejército lleno de hombres como yo».
Acabas de ganarnos un sector por el que hemos estado sangrando. Maté a 119 hombres que estaban siguiendo la misma doctrina que enseñamos a nuestros soldados, Señor. Convertí su entrenamiento en una sentencia de muerte. Estandarizas este método, lo enseñas. Deja de ser una táctica, se convierte en otra cosa. ¿Qué? Una forma de dejar de ver a las personas como personas. Matthews estuvo en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, asintió. Marcaré tu expediente como tácticas no replicables, específicas de circunstancia. 26 de mayo de 1945. Un campo de desfiles en Francia. James Brennan estaba firme mientras un general prendía una medalla de honor en su pecho. Por gallardía conspicua e intrepidez con riesgo de su vida más allá del llamado del deber, el sargento Brennan eliminó 67 combatientes enemigos a través de métodos tácticos innovadores, permitiendo avance de infantería con 0 bajas amigas. Esa noche, puso la medalla en su bolsa de lona junto a la caja de fósforos. No las volvió a mirar durante 40 años. Regresó al condado de Harlan en junio de 1945. Consiguió un trabajo como supervisor de mina. Más tarde cambió a enseñar taller en la escuela secundaria del condado. Se casó con una mujer llamada Margaret en 1947. Tuvo 2 hijos, 3 nietos eventualmente. Vivió tranquilo. Nunca habló de la guerra a menos que se le preguntara directamente. E incluso entonces, solo en los hechos más básicos. Su nieto encontró la medalla de honor por accidente cuando tenía 12 años. Vino corriendo con la medalla empañada en su mano. «Abuelo, ¿esto es real?» James levantó la vista del periódico. 57 años. Gris en su cabello. «Hace mucho tiempo», dijo. «Persona diferente». «¿Cuántos alemanes mataste?» James encontró los ojos de su nieto. Suficientes como para dejar de contar. La medalla volvió a la bolsa de lona. La conversación terminó. El 40º aniversario del bosque de Hurtgen. Historiadores militares haciendo investigación. Encontrando historias enterradas en archivos clasificados. Un reportero de Louisville rastreó a James. Tenía 66 años. Retirado de la enseñanza. «Señor Brennan, los historiadores militares están llamando su operación una de las acciones de combate individual más efectivas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Hablará de ello?» «No». «¿Por qué no?» «Porque 119 hombres murieron. Eso no es algo para celebrar». «Pero salvó vidas estadounidenses. No hace que los hijos de las madres alemanas estén menos muertos». El reportero publicó la historia de todos modos. Héroe local rechaza reconocimiento. Los estudiantes de James leyeron el artículo, le preguntaron sobre ello. «El periódico se equivocó», dijo. «No soy un héroe. Los héroes son los hombres que no regresaron». En 1985, la Escuela de Francotiradores de Fort Benning solicitó que James hablara a los estudiantes. Declinó. Preguntaron cada año durante 10 años. Cada año se negó. Finalmente, en 1995, les escribió una carta. «No enseñaré lo que hice, no porque no funcionara, porque funcionó demasiado bien. Enseñas a los hombres a ver enemigos como patrones. No pueden dejar de verlo, incluso después de que la guerra termina. Protejan a sus soldados de convertirse en lo que yo me convertí». La carta fue al expediente. Una advertencia de un hombre que entendía el costo de la eficiencia perfecta. 9 de junio de 2008. James Brennan murió en casa, rodeado de familia. Edad 90. Enfermedad pulmonar. Sus últimas palabras a su nieto fueron tranquilas. «No desperdicies disparos, no cuentes cuerpos». Lo enterraron en Arlington con honores militares completos. Salva de 21 cañones. Bandera doblada y presentada a Margaret, que tenía 92 años. La lápida era simple. James Brennan Sargento, Ejército de Estados Unidos Medalla de Honor, 1918 a 2008. Sin mención de 119. Sin mención de fósforos. Solo un nombre y un rango, y un honor.
En 2010, su nieto encontró la bolsa de lona. Adentro estaba la medalla de honor, una libreta gastada con 67 marcas de conteo y una caja de fósforos, con escritura en el costado. No vacía. 5 fósforos permanecían adentro. Nunca encendidos, nunca lo serían. La escritura decía, Jürgen, diciembre 1944. 43 fósforos encendidos, 5 guardados, 67 muertes, 119 muertos totales. Nunca más. El nieto llevó los artículos a la VFW. Un viejo veterano miró la caja de fósforos y se quedó muy callado. Tu abuelo entendió algo que la mayoría de los hombres no entienden, dijo el veterano. Ganar una guerra y vivir con la victoria. Esas son cosas diferentes. Ganó, pero pagó por ello cada día después. Esos 5 fósforos que guardó, esos eran su testigo, su memorial a los hombres que murieron. La caja de fósforos está en una vitrina en la Sociedad Histórica del Condado de Harlan ahora. Junto a la medalla de honor, junto a la libreta, 5 fósforos todavía adentro. Un monumento al hombre que aprendió a leer comportamiento humano como un libro, y pasó el resto de su vida tratando de olvidar lo que había leído. En Fort Benning hoy, el manual de francotiradores contiene un párrafo. Capítulo 12. Innovación histórica. Sin nombre. Solo hechos. 1944. Francotirador estadounidense desarrolló táctica de explotación psicológica usando fuentes de luz. 67 eliminaciones confirmadas. 4 días. Método del bosque de Jürgen nunca replicado. Los registros indican que el operador se negó a enseñar la técnica, citando el costo humano de la armamentización conductual sistemática. Ese párrafo tomó 43 fósforos escribir, y 5 más que nunca fueron encendidos, guardados como testigo de lo que se había hecho, y la negativa de un hombre a dejar que sucediera de nuevo. La doctrina dice, encuentra cobertura, permanece escondido, espera el objetivo. James Brennan dijo, haz que miren, controla lo que ven, controla el campo de batalla. Lo controló perfectamente durante 4 días en diciembre de 1944. Luego pasó 63 años tratando de olvidar que había aprendido cómo. La caja de fósforos todavía contiene 5 fósforos, sin quemar desde el 12 de diciembre de 1944. Pero la lección permanece. Algunos patrones no deberían ser enseñados, no porque no funcionen, porque funcionan demasiado bien. Y el costo de la eficiencia perfecta no se mide en enemigos muertos, sino en las partes de ti mismo que mueren con ellos. James Brennan entendió eso. Por eso fue un héroe. ¿Y por qué nunca lo creyó?